notaste si la iglesia no se está moviendo, es porque hay un problema en la visión del pastor. Probablemente el pastor no está teniendo la visión suficiente para mover a la misma iglesia. Y tenemos que observarlo. Número 2, la organización. La organización responde a la siguiente pregunta. Número 1, ¿quién? Es decir, ¿quién va a realizar la tarea? Y esto implica el diseñar el organigrama de la iglesia definiendo responsabilidades y obligaciones. Lo que nos decía ayer la hermana Saí, es importante que coloquemos a cada quien en su lugar y es sobre todo importante que les enseñemos. Decía el pastor Abraham Fuentes, a veces nos frustramos porque la gente a veces queremos que la gente haga las cosas, pero no les decimos cómo hacerlas. Y es importante, hermanos, en la organización vamos a colocar a cada quien en su lugar, pero a darles a cada quien sus tareas. ¿Quién va a hacer la tarea? ¿Cómo se va a realizar la tarea? ¿Cuándo se va a realizar? Y mediante el diseño de los planes del trabajo. Todo en relación a la visión del pastor. Número 3, dirigir o dirección. La dirección es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre los líderes, miembros de la iglesia para la consecución de los objetivos fijados. Es decir, en la dirección, tú puedes mover a la iglesia a la dirección que tú quieres. Esto parece un poco terrible, pero a veces hay pastores, hermanos, que llevan a la iglesia a un estancamiento espiritual, a un estancamiento, pasan años y no crece la iglesia porque el pastor los ha llevado a esa dirección. Por eso les dije que, hermanos, si Dios ha estado hablando en estas últimas 2 conferencias que se han dado, Dios ha estado hablando a los pastores del distrito metropolitano y nos ha estado moviendo a que el pastorear con integridad es pastorear con administración. Y es importante que observemos, amados hermanos, que la organización y sobre todo la dirección es importante para nuestras tareas, hermanos, y aún más en la enseñanza. La iglesia va a ir dirigida en la enseñanza, en nuestra dirección, en nuestra propia dirección. Y número 4, el controlar. El controlar es la mediación del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados. Es decir, tú tienes una misión, tienes una visión, tienes una meta y dices, yo quiero que en este año logremos colocar un centro de desarrollo infantil. Si van 6 meses y no has hecho ni siquiera volantes, si van 6 meses y no has invitado a otros niños, hay un problema. Hay situaciones complicadas. Hay ocasiones en las que tenemos que decirle a los líderes de la iglesia, hermano, si las cosas no están funcionando, debemos observar cómo estamos controlando las cosas. Es decir, si el grupo femenil en su horario habitual ya no están llegando las hermanas, movamos el culto femenil hacia otro día u otro horario, de tal manera que podamos llevar una administración y vamos a checar si de esa manera funciona, sigámoslo haciendo así, y si no, busquemos otras cosas. Decía el pastor Francisco Díaz, los varones, invitaba a los varones a la iglesia y no funcionaba. Los invitaba a la iglesia y no funcionaba. Pero una ocasión los invité en una cafetería y llegaron todos. Observar los controles que debemos tener. Si alguien por ahí, algún líder no está funcionando, necesitamos analizarlo. Todo va de acuerdo, amados hermanos, en la administración conforme a la meta que yo estoy fijando. Al inicio de año, por lo regular, todos los pastores o muchas iglesias cambian de líderes en las fechas de noviembre y diciembre para que entren en enero a trabajar. Pues en enero, fíjate una meta y dile a los líderes de la iglesia, vamos a cumplir esta meta. Queremos lograr adquirir este bien, estos instrumentos, queremos lograr adquirir este terreno. Fíjense esa meta y colóquenla a determinado tiempo. En 6 meses vamos a checar qué tanto estamos avanzando en nuestro control hacia esa meta y hacia esa dirección.
Y es importante, la enseñanza es básico, amados hermanos. Es básico. Ahora vamos a entrar un poco, hermanos, a una situación que de repente, cuando estamos platicando en el consejo respecto a los temas que se iban a dar, hermanos, por ahí un pastor dijo: es triste cuando aún en las mismas iglesias se nos ha olvidado la base de nuestra doctrina cristiana, de la enseñanza cristiana. Ahora, yo quisiera preguntarles, hermanos, yo creo que usted sí se la sabe muy bien, pero alce la mano lo que correctamente se sepan las 13 doctrinas de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. ¿Sí se acuerda de ellas? Sí. Están en la Constitución, quiero decir, y están bien establecidas. Es más, quiero decirles, hermanos, por ahí un hermano dijo, estábamos ahí hablando y dice: ¿qué situación si alguien de nosotros fuera a la iglesia y preguntara, a ver, díganme los 10 mandamientos? ¿Cuántos hemos predicado de los 10 mandamientos? Sí lo hemos hecho, pero se nos ha olvidado recordárselos. A veces creemos que las doctrinas básicas, se las voy a leer porque algunos de ustedes pusieron unos ojos así medio, ojalá que no me pregunte, ¿verdad? A ver, se las voy a leer. Ahí están las bases. La siguiente, por favor. Las bases de nuestra doctrina. Siguiente, por favor, hermano. Ahí está, número 1. La Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés cree en un Dios trino. Tenemos que predicar del Dios trino. Por ahí nos agarran los falsos testigos y le agarran a la iglesia y le dicen: es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y ahí están los hermanos diciendo: oiga, pastores, ¿que de dónde saca la Trinidad? Y muchos de los hermanos se van porque los envuelven, hermanos, con estas doctrinas falsas, y es importante que lo observemos. Necesitamos predicar del Dios trino, amados hermanos. Son la base de la doctrina de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Quiero decirles, allá donde yo estoy, en el municipio de Chimalhuacán, estoy rodeado como de unas 4 o 5 iglesias por ahí, de diferentes denominaciones. Y hay ocasiones que nos reunimos, por ejemplo, en funerales por ahí de algún vecino que es conocido de todos nosotros. De repente vamos y platicamos y sale algo que por un lado me enorgullece y por otro lado me da una gran carga. Uno empieza a platicar: híjole, es que en la iglesia se han metido corriente de doctrinas falsas. Otro empieza a platicar: híjole, es que en mi iglesia ya hay desfiguros. Y otro empieza a platicar cosas. Y de repente todos concuerdan en que: pero tú eres de ISIP, ¿verdad? De la iglesia de Pachuca. Sí, soy de ISIP, de la iglesia de Pachuca. Y entre ellos empiezan a decir, qué bonito que todavía hay una denominación en México, hablando de ISIP, que guarda una sana doctrina. Y eso por un lado me enorgullece, me levanto el cuello diciendo: soy de ISIP. Pero otro lado me da una gran carga, porque si no sé guardar esa sana doctrina, pongo en vergüenza a la ISIP. Así que observemos la doctrina, la básica, hermanos. Ni siquiera nos metimos ahí a poner doctrinas que están ahorita revolucionando. Son doctrinas básicas que tenemos que conocer. El Dios trino, el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, los dones y ministerios. Tenemos que predicar de las Sagradas Escrituras. La iglesia debe de conocer cuántos libros de la Biblia, en qué tiempo se escribió, quiénes lo escribieron. Hay muchos que estudian la universidad y aún cuando van estudiando en la preparatoria, llegan con el pastor y le dicen: es que me enseñaron que es un libro de hombres, es un libro filosófico. Y a veces el pastor no sabe enseñarle a los jóvenes acerca de esta doctrina tan simple, las Sagradas Escrituras. Y es importante que lo veamos, porque esto nos da identidad. También otra de las doctrinas, los artículos de fe: el hombre, el pecado
la salvación, la santificación, la segunda venida de Cristo, la resurrección y juicio, los sacramentos, el bautismo y la mesa del Señor, la sanidad divina y la iglesia. Son los artículos de fe que necesitamos conocer, porque es la base de nuestra doctrina. Hay iglesias, y esto es algo especial porque yo mismo lo he visto, hay iglesias que tienen un día especial, que es el día donde se enseña doctrina, no solo a los nuevos creyentes, sino a toda la iglesia. Y esto es algo que, hermanos, debemos practicar con bendición. Ahora, quiero decirles que aún dice la Constitución, y esto lo copié tal y como está, dice: aparte de esto, es un privilegio singular, dice, identificarse con la iglesia de Cristo, así como una gran responsabilidad. Por tanto, la ISIP exhorta a sus miembros a mantener normas de conducta dignas de la vocación a la que han sido llamados, agradando al Señor en todo y presentando al mundo un poderoso testimonio de la obra regeneradora de Cristo en sus vidas, y deben manifestarlo. Es decir, las siguientes son normas de conducta. Y en esto no quisiera preguntarles mucho porque nos vamos a meter en conflicto y no quisiera que me vieran mal. Hay normas de conducta, hermanos, que la Constitución dice que debemos observar. No dice que si queremos, dice que debemos observar. Y yo nada más se la leo. Usted medite si está fallando en alguna de esas normas de conducta que la ISIP debe de representar. Número 1: absteniéndose del uso y negocio de licores. Creo que eso no hay problema. Número 2: evitando llevar sus litigios ante los infieles. ¿Sí entiende usted eso? Es decir, hay pastores que dicen: lo voy a demandar no creo que haya esas cosas acá. Número 3: observando la honestidad que distingue a la mujer cristiana. Hay situaciones complicadas, hermanos. Hay iglesias que ya no usan velo. Y por eso les dije, no me voy a meter mucho en el asunto porque nada más se lo dejo a su consideración. Está en la Constitución, no estoy leyendo algo fuera. Está en la Constitución. Y es una enseñanza. No aceptando para sí las modas que contradicen las normas éticas de la palabra de Dios, de la Biblia. Evitando el uso de joyas que fomentan la vanidad. Después dice la misma Constitución: siguiendo el consejo bíblico, recomendamos que las mujeres usen cabello largo y los varones cabello corto. Número siguiente: apartándose de entretenimientos que propician la mundanalidad. Ya hay situaciones, ¿verdad? Por ahí. Bueno. Número siguiente: observando los devocionales familiares. Y aún se añaden algunas reglas especiales y se colocan la presentación de niños, el matrimonio, el divorcio, la iglesia y el Estado, el gobierno civil, los símbolos patrios, socorro a los necesitados y la mayordomía. Además, yo quise añadir algunas enseñanzas bíblicas que son importantes, como los 10 mandamientos que le mencionaba, los libros de la Biblia, el nombre de los 12 apóstoles. Sí sabe el nombre de los 12 apóstoles, ¿verdad? Amén. Algunos empiezan a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los apóstoles, ¿no? Observemos, hermanos, tengamos cuidado. Y esto es algo real, hermanos. ¿Qué pasaría si alguno de cualquiera de nosotros nos visitara y le preguntara a la iglesia? Es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, imagínense nada más. Acerca del infierno. ¿Cuántos predican del infierno, hermanos? ¿O no? ¿Ya no se cree eso? Sí, ¿verdad? Sí se predica del infierno, ¿verdad? Necesitamos predicar del infierno, hermanos. Aún entre los mismos pastores. Necesitamos observar la enseñanza del infierno. El rapto de la iglesia. ¿Cuándo predican el rapto de la iglesia? Necesitamos predicar del rapto de la iglesia. Necesitamos predicar de responsabilidades, amados hermanos. Aunque también ese va a ser otro conflicto. Les vamos a decir a los hermanos de la iglesia: cumple tus responsabilidades. Si se nos preguntan: ¿y usted las cumple con su
con su pastor titular, híjole, ahí va a estar un problema, ¿verdad? Pero debemos predicar también de responsabilidades. Ahora, para llegar a tener una buena administración en nuestras enseñanzas, es imprescindible invertir en las siguientes 3 áreas. Número 1, en un cambio de estilo de enseñanza. No todas las enseñanzas se dan atrás de un púlpito. Empecemos a motivarnos. Usted puede tomar a las mujeres en el comedor y hacer una mesa redonda y enseñarles. Puede tomar a los varones y decirles: hoy nos vamos a ir al parque que está enfrente y ahí vamos a platicar. Puede tomar a los jóvenes y puede decirles: vamos a ir a un día de campo y vamos a enseñarles. No todo, amados hermanos, tiene que ser encuadrado, encasillado, y debemos observar. Usted medita acerca de la manera en que usted ha estado predicando. Intente cambiar el estilo. Intente ver. Por supuesto que no le estoy diciendo que raye en la extravagancia, pero intente darse cuenta. El pastor tiene que ser el comodín para enseñarle a todos los grupos, desde los párvulos hasta los adultos mayores. Ahí está el pastor y ahí tiene que estar. Y no todo el tiempo. A los parvulitos no les va a decir: a ver, abran sus Biblias. A ver, vamos a leer el capítulo tal. Que no les va a decir. Y punto número 1, que no les va a enseñar de esa manera. Tenemos que aprender, hermanos, a cambiar los estilos de enseñanza. Y es importante, invierta en los cambios de enseñanza. Número 2, en el tiempo de preparación y ejecución de las enseñanzas. Hay algunas enseñanzas que no nos llevan más de 10 minutos. Y hay otras enseñanzas que no necesitamos o no podemos recortarlas. Por ejemplo, cuando usted habla acerca del infierno, siempre hay personas que quieren preguntar. Y a veces: híjole, discúlpeme, es que ya estoy corto de tiempo y no pueden haber preguntas. La gente se va con esas dudas y la gente por ahí, hay algún amigo que no va a la iglesia, pero es que el infierno no existe, es que es algo simbólico, y con eso lo agarran y eso lo van desarrollando. Por eso necesitamos invertir en el tiempo. Si usted ya se le acabó su tiempo, corte su estudio y sígalo dentro de 8 días o a la siguiente clase. Pero denle un buen tiempo, hermanos, a las enseñanzas. Invertamos en ello. Y número 3, invertamos, hermanos, tomemos dinero especialmente para la inversión en nuestras enseñanzas. Ahora en la asamblea, en la Convención Nacional en Veracruz, el doctor Abel Edesma mencionó lo siguiente: saque el dinero de su bolsa y métalo a su mente, y su mente le dará dinero para meterlo en su bolsa. Y me pareció algo muy práctico, hermanos, para comprender. Hay pastores que no enseñan a los varones porque son 2 varones nada más en la iglesia. Sea usted más sabio. ¿Quién lleva el dinero a las iglesias? Si son los varones los que inyectan más dinero a las iglesias, pues invirtamos entonces en trabajar con los varones. Denles unas tortas, denle por ahí un refresco, de tal manera que ellos se sientan cómodos. Voy a ir, aunque sea por la torta, pero voy a ir. Mucho Y café. se le va a quedar algo. Mucho café. Mucho café, ahí está. Así es que, hermanos, invirtamos. Metámosle a la mente. ¿Cuántos libros compra usted al mes? No todo está en el internet, hermanos. Váyase a la librería, hay descuentos muy buenos. Hay librerías que no necesita usted presentar su credencial de pastor. Imagínense nada más. Hace 4 años exactamente, cuando el pastor Rogelio estaba mencionando su plan de trabajo, en una de las áreas, yo recuerdo que él dijo: va a haber un área para que cuando haya pastores o iglesias que quieran establecer librerías o bibliotecas pastorales, va a haber un descuento especial. Y no quisiera decirles cuántos lo quisieron hacer o lo quisimos hacer. Casi nadie, o mejor dicho, nadie.